es uno de los masajes más relajantes, más agradables que se pueden ofrecer. Así que si quieres hacerle un fantástico regalo a tu chico o a tu chica, este es tu vídeo. Porque vas a aprender a hacer un masaje relajante de cara. Te aseguro, si lo haces sin darle muchas vueltas y sencillamente dejándote llevar, puede ser una experiencia maravillosa para la persona que lo recibe. Solo apuntar 4 cositas antes de pasar con Sonia a regalarle este masaje. Lo primero, que el patrón de masaje es libre. Yo te voy a dar unas pautas, unas pequeñas guías. Solo decirte que fíjate cuántos movimientos, cuántos músculos, cuántas cosas hay en la cara. La cara es el lugar de expresión, es el lugar que refleja absolutamente cómo estamos. Ayuda a relajar esa cara y ayudarás a relajar cualquier emoción que esté presente. Como mucho, ritmo suave, intensidad lenta, respiración acompasada, ¿sí? Invitando a la persona a respirar contigo. E intención, sobre todo, y lo pongo en negrita, intención, ponerle cariño, estar en ese lugar de contacto contigo mismo para regalar esa manera de tocar. En esa intención está la verdadera calidad de lo que estés ofreciendo. Y no vamos a usar ni aceite, ni crema, o cuando menos una gotita así según qué tipo de piel. Muy bien, vámonos con Sonia y vamos a comenzar con el masaje. Sonia ya nos está esperando, creo que encantada, ¿sí? Antes de empezar con la cara, hago un pequeño contacto, ¿sí? Contacto con ella. Al final somos dos personas que tenemos que establecer un contacto, entonces el cuello puede ser un buen lugar, aflojar primero la nuca para que el cuerpo también, sí, vamos a trabajar la cara, pero nos damos primero un minutito. Puedes, por ejemplo, coger este vídeo y darle al play ya ahí con tu pareja tumbada en la cama o en una mesa, tiene que estar con cierta comodidad. Ya has visto que nosotros tenemos un rulito debajo de las rodillas para que las lumbares estén más o menos cómodas, una buena temperatura. Bien, ya hemos más o menos hecho esta primera parte de relajación. Ya ves que estoy haciendo lo que me da la gana. Sí, aquí no hay una técnica, no te voy a ofrecer técnicas. Las hay, pero no voy a ofrecerte técnicas. Sencillamente ponle buen rollito. Ves que no estoy haciendo nada rápido ni intenso. El ritmo previsible, que, que no haya cambios en el ritmo, que no despegues las manos, todas esas cosas facilitan, favorecen que la persona que lo está recibiendo se relaje. Muy bien. Vamos a empezar, vamos a empezar ya con el masaje de la cara. Podemos empezar, por ejemplo, con la frente, ¿sí? Sencillamente haciendo unos pases muy suaves, muy suaves, muy suaves, muy suaves. No estoy apretando prácticamente nada. Y terminamos en el pelo. Quito una mano, quito la otra y vuelvo. Lo ideal es que siempre haya al menos una mano en contacto con su cara. Y bajo, y bajo, y bajo. Y tengo una mano en el pelo, ella sigue notando la tensión en el pelo y coloco ya la otra mano y la otra mano. Puedo hacer esto mismo un poco más hacia afuera, de forma que estoy abriendo el entrecejo. Mis dedos tienen una cierta adherencia con la piel, no mucha, ¿sí? Para estar tirando de la piel, igual que ahora tiro del pelo y coloco y tiro hacia afuera. Sí, podría estar así 2 minutos, 3 minutos,
4, lo que quieras, lo que quieras. Creo que aquí la dosis límite no es ninguna, vaya. Hay que dejarse llevar y el momento te pide el cambio. Pasamos ahora a la zona del entrecejo, ¿sí? Donde partiendo de la nariz podemos abrir. Y podemos terminar en las sienes. Y llevamos los dedos hacia adentro otra vez y abrimos. El entrecejo es una zona que sí que puede necesitar un poco más de intensidad. Y separo, separo, separo. Podría también hacerlo con los índices, haciendo un pequeño movimiento casi de pellizco. No llego a pellizcar la piel, ¿eh? Los pulgares no llegan a apretar, se oponen, pero no llegan a apretar. Y es más paralelo, no van hacia afuera como la maniobra de los pulgares, sino coge toda la zona del entrecejo paralela, ¿sí? Aquí ya estoy apretando un poco más intenso, ¿eh? Insisto, la zona del entrecejo un poco más intenso. Puede haber puntos dolorosos, un poquito dolorosos, ¿eh? Nunca tiene que ser muy doloroso, nunca. Si lo que buscamos es una relajación, nunca. Y ahora ya partiendo de esa misma zona, vamos a hacer lo mismo, pero hacia abajo, llegando casi hasta la comisura de los labios, ¿sí? Parto del entrecejo, voy por los laterales de la nariz y hasta la comisura de los labios. Con 2 dedos, con un dedo. Y si quiero y me da la gana, puedo redondear la maniobra y vuelvo por el lateral. Sí, esto me lo acabo de inventar, ¿vale? Voy, bajo, 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 bajo. Y en la comisura de los labios abro, 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 abro. Vuelvo por las sienes. Y vuelvo al medio, vuelvo a bajar. Insisto, esta es una pauta. Suéltate, déjate llevar. Pon esa buena intención, ponle amor, ponle esas ganas, ese deseo de hacer sentir bien y te prometo que te saldrá bien. Podemos trabajar ahora una maniobra desde ambos lados de la nariz, abriendo, 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 abriendo. Subo y vuelvo a abrir, abrir. Por encima del pómulo, sobre el pómulo. Y eso mismo puedo hacerlo por debajo del pómulo, justo donde termina, ¿sí? El pómulo ya cae al papo, ¿sí? Justo todo ese reborde, voy por el lateral hacia la oreja, ¿sí? Por el lateral hacia la oreja y ahí nuevamente subo, vuelvo al centro, bajo, pómulo. ¿Sí? Podemos trabajar todo el labio superior.
Otro minuto. Aunque insisto, mis pautas de tiempo las puedes desechar. Labio inferior. Lo estoy haciendo con los pulgares, pero perfectamente podría coger con 2 dedos, con 3 dedos. Y ya ves que me busco mis formas de no soltar el contacto, ¿sí? Mantengo estos, camino, ¿sí? Y no pierdo el contacto. Si de repente suelto, ¿sí? La persona no sabe dónde estoy y no sabe cuándo voy a volver y ahora vuelvo, ¿sí? Estoy generando ¿sí? Un momento de incertidumbre, un momento de espera, una pequeña tensión, ¿sí? Ser previsible es un elemento fundamental para generar esa verdadera relajación. Podría trabajar ahora los dos laterales, o sea, las dos mandíbulas, tanto por arriba como por abajo. Y podría llegar aquí o podría volver a subir, ¿sí? Y voy por el lateral, subo hacia las orejas y deslizo hacia abajo. Podría trabajar un poco el cuello, muy suave, ¿no? La garganta, muy suave. También podría haber hecho como inicio, como arranque, no lo he hecho, lo podría haber hecho. Sirve tanto como apertura, como cierre, maniobras muy generales, ¿sí? Muy globales. Al inicio como forma de, ¿sí? Limpiar la tensión que hay general y al final como redondeo, como unir todo lo que se ha hecho. Bueno, por lo menos esa es mi intención, esa es mi... También puede ser muy agradable un trabajo de las orejas, con una pequeña movilización, incluso con pequeños estiramientos, en las direcciones que sean, muy suaves. Y una despedida. La despedida tiene que ser especialmente suave, si ha habido momentos más intensos en el... Una despedida donde nuevamente esa intención se coloca en esa posición amorosa, en la gratitud por haberme permitido, por haber recibido lo que estaba dando. Y cuando lo consideres oportuno, entonces separas las manos y solo entonces el contacto, solo entonces ese masaje ha terminado.
Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.